en transformación hemorrágica. Signo de la cuerda. Bien. Borramiento de la ínsula. Área limítrofe muy sensible a la isquemia, recuérdenlo. Recuerden siempre borramiento de los surcos. Comparar siempre derecha con izquierda. Recuerden siempre que la isquemia el edema y el efecto de masa, si bien son tardíos, debemos hacer hincapié en que es un edema citotóxico. Bueno, no vamos a hablar mucho de aspecto en el examen, así que tampoco yo no le doy mucho valor, porque la difusión ha demostrado largamente ser muy superior al aspecto. Es decir, si bien está muy difundido y se usa mucho, yo insisto y sigo insistiendo, y con el tiempo se va aceptando cada vez más que es mejor hacer difusión que tomografía. Bueno, aquí les voy a compartir otro aspecto importante. Recuerden que en el ACV agudo, en este momento, los protocolos hablan de tomografía de cerebro y vasos de cuello. La angiotomografía brinda mucha información, solo para identificar la arteria que está obstruida, sino también para valorar la presencia de colaterales y el grado de perfusión. Debe ser siempre acompañado de una angiotac de vasos de cuello, que tiene varias utilidades. Una de ellas es determinar el origen de la obstrucción, determinar si hay una estenosis de la carótida interna a nivel del origen, si un catéter puede pasar por ahí. Sirve también para establecer si hay o no una disección de arterias de vasos de cuello. Todos elementos que el Doppler no puede detectar. Así que es muy importante en el stroke en periodo de ventana hacer angiotomografía. Bueno, vamos a ver otras imágenes que son importantes en este repaso. Por ejemplo, aquí podemos ver esto que, insisto, nos sirve mucho en el stroke, que es valorar las arterias colaterales. No olviden que las arterias cerebrales medias la arteria cerebral media es una arteria terminal, ¿no? Pero que tiene, por un lado tiene colaterales en anastomosis termino-terminales, con arteria cerebral anterior y arteria cerebral posterior. Estas colaterales pueden, en cierto modo, mantener un flujo que puede sostener un área de penumbra. Entonces, otra cosa para la cual es muy útil la angiotomografía en el ACV agudo es determinar el grado de colateralidad de la arteria cerebral media. Bueno,
Aquí en esta diapositiva que les voy a compartir nos habla de core y penumbra, ¿no? El core es la isquemia, el infarto, lo que muestra restricción en difusión y caída del ADC. Y la penumbra es, en este caso, toda el área que no se ha infartado, pero que está en un nivel de perfusión cerebral de alto riesgo. Cuanto más mayor es la diferencia entre isquemia y penumbra, lo que llamamos el mismatch, difusión-perfusión, mayores son las probabilidades de que el paciente se recupere, es decir, o por lo menos que no evolucione a un infarto total, como se puede ver acá en este tiempo al pico prolongado. Noten acá la diferencia, este puede llegar hasta 35 segundos con una media global de 25 segundos. Bueno, y acá tienen la imagen angiotomográfica y el stop que está aquí, ¿no? En el origen de la carótida interna. Bien. No vamos a hablar mucho de hemorragia en tomografía, porque eso es un tema que seguro conocen, pero vamos a ver un poquito hemorragia en resonancia magnética, que es lo que más dificultades genera. Perdón. Bueno, entonces es importante saber que la sangre pasa por varios estadios en resonancia magnética que, que siguen, digamos, la evolución de la degradación de la hemoglobina. Es decir, el primer es la oxihemoglobina, que es el hematoma reciente, hiperagudo, ¿no? La oxihemoglobina es usualmente isointensa en T1 y levemente hiperintensa en T2. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es esta oxihemoglobina se transforma en desoxihemoglobina. Entonces, ya tenemos la desoxihemoglobina, que es hipointensa en T2, perdón, hipointensa en T2, digo bien, hipointensa en T1. ¿Sí? Hipointensa en T2, hipointensa en T1. Desoxihemoglobina. La siguiente etapa, la desoxihemoglobina, se empieza a transformar en metahemoglobina intracelular. La metahemoglobina intracelular es hiperintensa en T1 e hipointensa en T2. Recuerden que siempre los hematomas se van degradando del centro hacia la periferia. La siguiente etapa es la metahemoglobina intracelular pasa a metahemoglobina extracelular y entonces ahí tenemos que la imagen pasa a ser hiperintensa en ambas secuencias, ¿no? Hiperintensa en T1 y en T2. Y en la periferia empieza a aparecer un halo hipointenso que corresponde a la hemosiderina, es decir, los fagos empiezan a comerse los hematíes
ya crenados, empiezan a digerir la methemoglobina y se empiezan a cargar de hemosiderina. Entonces recuerden siempre que cuando uno encuentra hemosiderina, el hematoma es crónico. Pero uno nunca encuentra hemosiderina en un hematoma agudo. Entonces no usa el término restos de hemosiderina cuando vemos que la imagen en resonancia corresponde a un hematoma hiperagudo, agudo o subagudo, temprano o tardío. Bueno, esto es importante, sangre en resonancia es algo muy importante, que se mucho. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora otras entidades. Hay una cantidad de lesiones que pueden producir epilepsia. Pueden producir epilepsia. Y esto hay que tenerlo muy presente. Vamos a ver acá, modo presentación. Ok. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Las anomalías corticales congénitas, la polimicrogiria, la displasia cortical focal, lesiones epileptógenas. La sustancia gris heterotópica. Trastornos en la migración y trastornos en la disposición o formación de la corteza cerebral. Megalencefalia o paquigiris, ¿sí? En corteza gruesa y con desorden en la estratificación. Causa epilepsia. Disculpen un segundito. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien? ¿Vos? Comento algo porque me está llamando que están con mucho lío con las placas. Ajá. Sí. Están con mucho atraso, que dicen que comentaron que no tiene batería el portátil. La verdad no sé, no terminé de entender porque fue por mensajito. Mm. Quería ver un poco con vos, a ver qué vuelta. Sí, mira, hay algo que yo puedo resolver, lo que pude resolver es lo del portátil, ya está operativo, así que se va a ir achicando la demora. Lo que no puedo resolver es lo del ESENTA, el equipo base, porque está presentando muchos problemas técnicos, demasiados. Es decir, llegamos ya, te digo, 10 días con problemas prácticamente diarios con ese equipo. Sumado a eso, que la inundación que hubo en el fin de semana, que nos dejó fuera de servicio el seriógrafo. Y yo creo que ese tema creo que hay que charlarlo, me parece, dirección general Fino Quieto con dirección de Rossi, porque ya pasa por un problema técnico estructural que ya escapa a nuestro manejo tuyo y mío. Pero sí, es muy grave, es muy grave. Yo estoy permanentemente encima de eso. Mm. Yo, si a vos te parece, avanzo con ellos, pero sí. Primero pasa por vos. No, sí, ellos están muy al tanto de eso, muy al tanto de esos problemas. No, para mí es un problema muy grave, muy grave. Ya te digo, yo me la paso mandando mails. Mañana, si te parece, paso un ratito y charlamos. Claro, sí, con mucho gusto. El portátil ya está activado. Necesitaría por ahí que mantenimiento revise el cableado que trabajo con la inundación, a ver si ya podemos
ya podemos restablecer el seriógrafo y algunas cosas se pueden hacer ahí. Vamos trabajando. Dale. Mañana nos juntamos. Cuando vos digas, no hay problema. Sí, dale, perfecto. Con mucho gusto. Otro para vos. Chao, hasta luego. Bueno, disculpen. Fino quieto es así todo el tiempo. El día que todo funcione me jubilo. Bueno, después hablamos de los llamados gliomas superficiales, que son causa frecuente de epilepsia. Algunos de ellos son de buen pronóstico, sobre todo el tumor neuroepitelial disembrioplásico y el santoastrocitoma pleomórfico, que son estos dos, que son tumores, voy a repetir, bastante epileptógenos, pero extraíbles y con buen pronóstico. Después tenemos el ganglioglioma, que es otro glioma superficial que ya es evolutivamente es más complicado. Y por último tenemos que tener en cuenta los cavernomas, ¿sí?, y las malformaciones arteriovenosas, ¿sí? Bueno, todo eso ténganlo presente, causas de epilepsia. Vamos a ver algunos ejemplos seguramente. Imagenológicos, por ejemplo la microcefalia, las hemimegalencephalias, muy características. Para el examen van siempre imágenes patrón, o sea, no van cosas estrafalarias o que generan dudas. Todas imágenes que son muy características, que cualquiera que haya asistido a las clases prestado atención, la diagnostica sin ningún problema. Bueno, aquí tenemos una displasia cortical focal. Se clasifican en 3 tipos. Bueno, no importa ahora. Por ejemplo, la tipo 2A, que es, creo yo, la más común, la que más he visto, que se caracteriza por esta imagen focal, como corteza abalonada, con aumento de la señal en T2 y STIR, bien adherido a la corteza, y que plantea el diagnóstico diferencial con gliomas de bajo grado. La tipo 2B, que tiene esta imagen en copa, característico, es un trayecto que va desde fondo del surco hasta el ventrículo. Bueno, esclerosis tuberosa. Esclerosis tuberosa tiene como característica los amartomas subependimarios, las áreas de displasia cortical, el tumor neuroepitelial disembrioplásico. Recuerden que si bien puede ubicar en cualquier lugar, tiene cierta predilección por el lóbulo temporal, sobre todo temporomesial, y tiene estas imágenes que en aspecto pseudoquístico. ¿Sí? Paciente con epilepsia que tiene este patrón imagenológico, muy probablemente sea un tumor neuroepitelial disembrioplásico. Bueno, ganglioma, un diagnóstico un poco más difícil, más preciso. Bueno, después tenemos cualquier clase de tumor de alto grado. Y otras entidades, como por ejemplo las heterotopías subependimarias, que ven a ustedes acá. Es decir, sustancia gris que puede ir desde cualquier parte, en el trayecto, desde el ventrículo hacia la corteza. Se quedaron por ahí. Bueno, con respecto a epilepsia, creo que no hay ninguna otra cosa
que creo que es importante ver. Bueno, sí, hay una cosa que es importante ver, que es la esclerosis mesial del lóbulo temporal. ¿Mm? Este sí es un diagnóstico importante porque en un paciente epiléptico, sobre todo epilepsia refractaria, es un diagnóstico a tener en cuenta. Y tiene algunas características la esclerosis mesial del lóbulo temporal. Una de ellas es que hay una hiperseñal de hipocampo entre T2 y FLAIR. El otro elemento es una disminución en el volumen. Bueno, hay algunos diagnósticos diferenciales. En este caso, aquí tenemos un glioma hipocámpico, pero tengan presente que en los gliomas hipocampales la espectroscopía es muy característica, un aumento de la colina y el N-acetilaspartato. Mientras que en la esclerosis mesial del lobo temporal, lo único que se encuentra es una leve disminución en el N-acetilaspartato con un patrón espectroscópico prácticamente normal. Por otra parte, a diferencia de los gliomas, la esclerosis mesial, como su nombre lo indica, es una patología reptil y no es una patología expansiva. Bueno, ¿qué más tenemos? Ok. Vamos a ver qué otra cosa importante tenemos. Bueno, tumores, un tema muy, muy extenso. Todo porque juegan otros factores, como por ejemplo clasificaciones embriológicas, etcétera, etcétera. Eh, tumores, estudienlo. No es que haya nada en particular, lo mismo que infecciones. No es nada que les vaya a causar alguna dificultad, porque es realmente todo muy lineal. Lo que yo quería mostrarles es algo sobre esclerosis múltiple, que ahora lo vamos a ver. Lo tengo acá. Mientras vayan pensando si alguna cosa les quedó duda, me la quieren consultar. Bueno, acá tenemos esclerosis múltiple. Bueno, ahí les voy a compartir. Les voy a compartir. Ahí está, esclerosis. Ok. Bueno, esclerosis múltiple,
Una cosa que hay que tener presente es la localización, ¿no? La localización de las lesiones. El área calloso septal, o sea, donde se une la sustancia blanca del cuerpo calloso con la sustancia del hemisferio. Subependimaria, subcortical o en otras áreas de sustancia blanca. Pero tengan presente siempre que la esclerosis múltiple rara vez afecta a la sustancia blanca de los hemisferios cerebelosos. No así los pedúnculos cerebelosos. Acá tenemos una topografía frecuente de lesión por esclerosis múltiple en el cuerpo calloso. Generalmente la cara inferior de esa estructura anatómica. Esto es bastante característico de esclerosis múltiple. Acá tenemos un T2 donde la extremidad mayor. Y acá tenemos las formas características subependimarias, ¿no? Tengan presente que el diagnóstico diferencial más importante es con la encefalopatía aguda diseminada, el ADEM, cuyas lesiones pueden ser muy similares. Tronco, pedúnculos cerebelosos. Rara vez hemisferios cerebelosos. Sustancia blanca subcortical, sustancia blanca subependimaria. Esta imagen en sol naciente. Los agujeros negros. Queda un área hipointensa marcadamente donde se produjo la necrosis del axón secundario a la pérdida de la mielinización. Y después los patrones de realce, que teóricamente el anillo incompleto es el patrón más característico, pero no siempre se ve. Podemos ver realce homogéneo, de aspecto nodular, o podemos ver también anillo completo. Esos son los patrones de realce más comunes en la esclerosis múltiple. Bueno, acá tenemos sin y con gadolinio los nervios ópticos, la neuritis óptica, que tiene dos características. Una es la hiperseñal del nervio óptico en pulsos con supresión grasa, y la otra es el realce postcontraste de gadolinio. La neuritis óptica es una forma muy común de manifestación de la esclerosis múltiple. Acá tenemos los anillos incompletos, lo mismo acá, y acá tenemos realce tipo nodular. Hay otra forma de esclerosis múltiple, recuerdan la forma concéntrica de Vallot, concéntrica de Vallot, estas características, localizaciones medulares, con realce homogéneo, y tengan presente también que cuando uno encuentra un realce en una lesión desmielizante, no quiere decir que sea aguda, ¿no? Este realce puede prolongarse hasta 6 meses. Bueno. ¿Tuvieron clase de ADEM, encefalopatía aguda diseminada? Y no, ni, a lo mejor. No. No tuvieron. Bueno. Vamos a ver algunos elementos de ADEM porque son importantes. De esclerosis múltiple supongo que sí. Supongo bien. Sí, doctor, sí. Espero sí tuvimos. Ok. Bueno, vamos a ver ADEM. Algunos elementos importantes. Por encefalopatía aguda, que generalmente está precedida por una
infección respiratoria o por el antecedente de una vacunación. Por eso es importante saberla, ¿no? De todos modos, yo les voy a hacer hincapié en las cosas más importantes, lo que diferencia el ADEM de la esclerosis múltiple. Bueno, ya ven que la vacuna contra el sarampión tiene una baja incidencia de ADEM, pero la mortalidad por sarampión es mucho más alta y la evolución a la parencefalitis esclerosante subaguda es también más alta. Entonces, los que están antivacuna no saben las diferencias. Primero, es un cuadro encefalítico, encefalopático, de comienzo agudo, usualmente precedido por una infección mayormente de origen virósico, o una vacunación, 15 días antes, por lo menos. Tiene varias características. La primera es que las lesiones están todas en el mismo estadio. No hay lesiones viejas ni lesiones nuevas. Uno de los elementos importantes. En cuanto al compromiso, son áreas más extensas. La diferencia con la esclerosis múltiple es que puede afectar núcleos grises, tálamos, núcleos ventriculares. El patrón de Real se puede confundirse con la esclerosis múltiple, o se asemeja. Es raro, a diferencia de la esclerosis múltiple, que afecte cuerpo calloso, pero cuando lo afecta, como en este caso, es un indicador de mal pronóstico. ¿Sí? Entonces, para recordar, lesiones todas en el mismo periodo, en el mismo estadio. Perdón, tengo que conectar la batería. Lesiones todas en el mismo estadio. Puede afectar sustancia gris. Si afecta cuerpo calloso, es un indicador de más pronóstico. Realce similar al de la esclerosis múltiple. En este caso, bueno, el diagnóstico es clínico imagenológico, ¿no es cierto? Pero es muy importante, el diagnóstico precoz, el aporte de las imágenes para mejorar el pronóstico o iniciar más rápidamente el tratamiento. Bueno, me dijeron que no les queda ninguna duda de nada. O sea que ya lo saben todo. ¿O sabés cuándo va a ser el examen? Lo estaríamos más o menos programando en su regreso. Sería la primera, segunda semana de julio, me dijo usted, ¿no? Bueno, pero el 5 ya estoy de vuelta. Bueno, sí, efectivamente, sería después de esa fecha. Ok. Quiero ver otro tema. ¿Oído? ¿Entendieron bien? Poco. ¿Entendieron bien poco? A ver. Déjenme ver.
Déjenme ver, vamos a hacer un repaso de oído. A ver. Bien. Bueno, vamos a repasar oído. Oído, hay que saber anatomía. Las cosas importantes de anatomía. Por ejemplo, el espacio de Prousac entre el espolón timpánico y el martillo es una referencia anatómica muy importante porque empiezan los colesteatomas. Localizar la ventana oval y la ventana redonda es importante porque aquí es donde se puede ver o se ve la otoesclerosis puede afectar esta estructura anatómica. Así que es importante ubicarlos. La caja timpánica se divide en epitímpano, que es donde se ubica la cadena osicular, mesotímpano, hipotímpano, que es la entrada a las células mastoides, lo que nosotros llamamos el adictus adantrum. Bueno, anatomía, sepan ubicar el caracol óseo, los conductos semicirculares y todo eso. Bueno, acá está el origen de la trompa de Eustaquio, que es paralelo al conducto carotídeo. Bueno, los conductos auditivos internos, es importante en resonancia saber identificar los pares craneanos. Saber diferenciar, bueno, relativamente, ¿no? Otitis media aguda y otitis media crónica. No es un diagnóstico clínico, otitis media aguda, otitis media crónica. La otitis media aguda es más frecuente en los niños, es un cuadro febril, muy doloroso, que puede o no cursar con perforación timpánica, e imagenológicamente se caracteriza por ocupación de toda la caja timpánica. En cambio, la otitis media crónica tiene un patrón otoscópico constante, que es la perforación de la membrana timpánica. Esta perforación de la membrana timpánica determina que el epitelio plano estratificado, queratinizado, del conducto auditivo externo y de la cara externa de la membrana timpánica penetre la caja donde hay un epitelio cilíndrico ciliado. Entonces, el epitelio plano estratificado invade la caja timpánica, la descamación de este epitelio y lo que trae aparejado microgránulos de colesterol, la reacción fagocítica trae como consecuencia el colesteatoma. Entonces recuerden siempre la ocupación del espacio de Prousac, siempre. Ahí empiezan todos los colesteatomas. Bueno, hay un pulso que se llama difusión no epi, que se utiliza frecuentemente para identificar los colesteatomas. Otra entidad es el glomus timpánico, un tumor glómico, pariente de todos los tumores glómicos, como
como el del golfo yugular, el corpúsculo carotídeo, etc. Que nace en el de la caja timpánica y corresponde al conducto semicircular externo. Crece hacia el agujero rasgado. Entonces, siempre que ven una imagen así, acá está el promontorio, de este lado, y acá ven que está ocupado por esta imagen. Una imagen así es suficiente para sospechar glomus timpánico. Bueno, vamos a ver, a veces con gadolinio, los pacientes con parálisis facial, una parálisis facial no tiene sentido hacer resonancia, pero el facial realza con la manifestación de gadolinio cuando hay un proceso inflamatorio. Es anecdótico. Bueno, vamos a ver qué más vemos. Bueno, dentro de la membrana timpánica, nada, no es muy importante. Más importante es esto, neuroma del acústico. El neuroma del acústico es un diagnóstico muy importante, no cuando el paciente tiene un zapallo como este, sino cuando el neurinoma es intracanalicular, que es donde hay más probabilidades de salvar al paciente el nervio facial y tal vez preservar algo de la audición. Y una de las características del neurinoma del acústico es que capta ávidamente el gadolinio. Siempre que uno estudia oídos internos, siempre hay que hacer protocolo con gadolinio. Porque el neurinoma del acústico, por más chiquito que sea, siempre va a captar ávidamente el contraste. Bueno, anomalías congénitas no es algo que valga mucho la pena detenerse. Sí, la dehiscencia del conducto semicircular superior, que es una causa de síndrome vertiginoso, que en realidad uno lo va a ir a buscar cuando el otorrinolaringólogo lo sospecha. Y aquí es muy importante la reconstrucción multiplanar. Buscar muy obsesivamente el conducto semicircular superior, eso hay que hacerlo en el portal, buscar el ángulo y buscar si hay una solución de continuidad. Es muy evidente. Bueno, oídos nada más. Otitis aguda, otitis crónica, colesteatoma, neurinoma del acústico. Bueno, entonces, bueno, ustedes me van a decir cuando más o menos ya tenemos alineada la fecha, me dicen con precisión cuando nos juntamos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Aporte? ¿Crítica? Bueno, de todos modos, de acá al examen me pueden preguntar, ningún problema. Muchas gracias, doctor. Me mandan un WhatsApp, me llaman, me mandan un mail, me preguntan. Bueno, gracias a ustedes. Adiós, Doc. Muchas gracias. ¿Están con examen ahora? ¿Están con exámenes ahora? ¿Alguna otra cosa? Bueno, muchas gracias. Gracias, Doc.